La leyenda de Nimrod el derrotado. El contenido del proyecto Thule causó un impacto tremendo en las huestes satánicas. Vale la pena que hagamos un alto en nuestro relato para conocer el porqué de esta reacción, investigando en sus causas remotas. Para ello dejaremos momentáneamente a John Dee y nos trasladaremos 4000 años en el tiempo. Iremos a Asiria, a la antigua ciudad de Borsippa, y contemplaremos la torre de Nimrod. Será un agradable paseo, matizado por enseñanzas de la sabiduría hiperbórea, que hasta hoy se habían mantenido en el más riguroso secreto. Y gracias a estos milenarios conceptos, al retomar la historia del Dr. John Dee, su proyecto Thule será claramente comprendido por nosotros. En el segundo milenio antes de Cristo, una invasión trajo a los hiperbóreos casitas a Asiria. Eran oriundos del Cáucaso y portaban una piedra sagrada junto al estandarte del águila leontocéfala. El águila con cabeza de león, con las alas desplegadas, aprisionaba entre sus garras dos moruecos, que eran el símbolo del dios semita, Enlil, Jehová Satanás, adorado en la Mesopotamia por todas las tribus, entre ellas los pastores, amitas o abiros, que luego irían con Abraham a Palestina y Egipto. Este mismo estandarte sería llevado luego miles de años más tarde por otros pueblos bárbaros, también oriundos del Cáucaso, esta vez de raza germánica, pero entre las garras del águila ya no se hallaban los moruecos, sino el cordero, símbolo de ese dios de los pastores que intentaban usurpar la milenaria figura hiperbórea de Cristo, Lucifer. Los casitas venían siguiendo los dictados de su dios arquero Cus, quien había hecho pacto con los sacerdotes a fin de que dicho pueblo participara en la guerra cósmica. En la ciudad de Borsippa, al norte de Nínive, el rey Nimrod, utilizando la técnica numérica de los zigurat, hizo construir una enorme torre sobre un vórtice de energía telúrica. He aquí lo que se pretendía: atacar la morada de los demonios inmortales, es decir, Chang Shambhala. Este propósito, que puede parecer hoy producto de una desenfrenada fantasía, es, sin embargo, perfectamente posible. Y la prueba de ello está en el éxito obtenido por Nimrod cuando su élite de guerreros arqueros hizo blanco y derribó a varios de los demonios inmortales. Hay en todo esto que estamos narrando elementos de la sabiduría hiperbórea, de modo que si no se intuye la verdad por intermedio de la mine, difícilmente pueda comprenderse de qué estamos hablando. En la antigüedad, cuando la influencia del Kali Yuga no era tan importante y en algunos remanentes atlantes aún se conservaban los recuerdos de la sabiduría hiperbórea y de la guerra contra el demiurgo, la tarea de fundar pueblos y ciudades exigía el concurso de sacerdotes especialmente dotados. Lo mismo para la elección de ídolos o efigies sagradas cuya utilidad, que no era la mera adoración, hoy se ha olvidado.
el elemento más importante que se tomaba en cuenta para tales fundaciones era la ubicación de las corrientes de energía telúrica. En segundo lugar figuraban las coordenadas astrológicas, a las que sin embargo la ceguera de los hombres suelen otorgar preeminencia en algunas épocas. Justamente el poderío o supervivencia de una ciudad dependen de la correcta situación geográfica en que se erijan. Y así, por ejemplo, ciudades como Roma o Jerusalén han durado milenios. Es porque están asentadas sobre grandes centros de fuerza. Hace miles de años, los encargados de precisar el lugar del emplazamiento de una ciudad eran llamados cainitas, sacerdotes sacrificadores que conocían la magia de la sangre derramada. Estos homicidas sagrados, que eran zahoríes, es decir, sensibles a las fuerzas de la tierra, luego de detectar un vórtice conveniente, efectuaban el sacrificio humano destinado a polarizar la energía telúrica y obtener un fenómeno de resonancia con la sangre de la raza, de manera que el lugar se convierta en amigo de sus habitantes y enemigo de futuros invasores. De tales asesinatos rituales con fines de fundación, recordamos, por ejemplo, a Rómulo, que para asegurar la inviolabilidad de las murallas de Roma, debió ejecutar a su gemelo Remo, etc. Hagamos un breve paréntesis para consultar a la sabiduría hiperbórea sobre algunas pautas que es necesario tener en cuenta para interpretar correctamente la acción de guerra emprendida por el rey Nimrod. Puede considerarse con toda propiedad que la potencia de un pueblo para liberarse del yugo satánico de la sinarquía depende directamente de las condiciones esotérico-hiperbóreas de sus sacerdotes. Si hay virias suficientemente capaces, despiertos, de localizar las corrientes o vórtices de energía telúrica y no desprecian el combate que inevitablemente trae aparejado esta toma de posición, entonces la raza va en camino de la mutación. Se ha convertido en un círculo cerrado hiperbóreo. Por razones de pureza sanguínea, son siempre los pueblos denominados bárbaros quienes más cerca se hallan de estas praxis hiperbóreas. Pero esos mismos pueblos, en la medida en que se civilizan o sinarquizan, pierden potencia y por lo tanto se debilita su posibilidad de mutación. La pureza racial hiperbórea de un pueblo se evalúa por la capacidad de sus virias para despertar la mini sanguínea. La potencia racial hiperbórea de un pueblo y su capacidad de oposición a la ilusoria realidad del mundo material. Significa tomar parte activa en la guerra cósmica y, por lo tanto, supone alguna concepción estratégica hiperbórea. La potencia se evalúa entonces por la claridad de los fines y objetivos estratégicos que son capaces de formular los virias y por los pasos efectivos que se den en tal sentido. El resultado de la acción jamás se califica por alguna pauta material. Es más, la acción jamás se califica en absoluto. Para la sabiduría hiperbórea, lo que importa es la estrategia. Esto es, la claridad de metas y objetivos y la forma de obtenerlos, o sea, la potencia. En todo caso, la acción se califica a sí misma, independientemente de los resultados. El éxito o fracaso de una acción no tienen sentido en la estrategia hiperbórea, pues tales palabras remiten a conceptos elaborados a partir de una incorrecta percepción del mundo de Maya, la ilusión.
Puede ilustrar esto una antigua sentencia hiperbórea que dice: para los virias, toda guerra perdida en la tierra es una guerra ganada en otros cielos. La lucha por principios tales como el honor o la amistad, que es tradición de los caballeros, dimana de una caballería celeste o angélica netamente hiperbórea. La caballería celeste de los Siddhas hiperbóreos es el prototipo que el Virya debe seguir para participar en la guerra cósmica, pues los otros modos de esta contienda no serían comprensibles para él en el estado actual del Kali Yuga. Veamos brevemente algunos aspectos de este prototipo del héroe hiperbóreo en su figura de caballero andante. El que entabla un caballero andante es un combate espiritual, pues el resultado de la disputa no lo decide la habilidad para las armas o la mera fuerza física, sino el grado de justicia que asista a cada combatiente. La fe en tal principio trascendente es lo que torna contingentes todos los esfuerzos y habilidades previas puestas en la lucha. Para el caballero es infalible que quien tiene la verdad debe triunfar, en este o en otro cielo. Por lo tanto, no interesa tanto el adversario o las armas empleadas, ni siquiera el entrenamiento militar, como la manera en que espiritualmente se plantea el combate, o sea, la estrategia adoptada. La historia y la tradición abundan en ejemplos de novatos escuderos o mozalbetes en distinto grado de ineptitud lógica para la lucha, que, sin embargo, contra todo pronóstico obtenían la victoria contando a su favor con la verdad, la justicia, la libertad, etc. Es que, aunque tales héroes caigan en el campo de batalla, ¿quién negará que el valor puesto en emprender la acción no significa un triunfo, aunque no se sepa señalar claramente dónde se cobra tal victoria? Finalmente, digamos que este prototipo de caballero andante puede ser percibido solo porque ya está en su recuerdo de sangre, en su mine. Sin embargo, la sinarquía intenta confundir al Virya caballero colectivizando su maravillosa postura individual por medio de organizaciones satánicas formadas para tal fin, desde Changchambala, o introduciendo desviaciones esenciales en otras que pudieran tener un principio hiperbóreo, como algunas órdenes medievales de triste fin. Volviendo al concepto hiperbóreo de potencia racial, podemos decir que, en general, un pueblo potente es aquel que, habiendo identificado al enemigo, pasa a la acción de guerra en el marco de una estrategia hiperbórea. Y, en particular, que un pueblo de gran potencia es aquel capaz de atravesar el umbral y trasladar el teatro de operaciones al plano de los inmortales. Existen muchas maneras de atravesar el umbral. Los viryas perdidos o simples pasus iniciados en el satanismo sinárquico, por ejemplo, lo hacen durante su muerte ritual, arrastrándose abyectamente ante los siniestros guardianes del umbral, mal llamados a veces veladores, vigilantes o egregoros. Luego de demostrar su evolución, mediante juramentos, pactos y alianzas, reciben la iluminación, o sea, pierden todo contacto con el origen y sufren el encadenamiento definitivo al plano universal del demiurgo Jehová Satanás. Entonces pueden atravesar el umbral y participar en 1000 ceremonias o aquelarres distintos, de acuerdo a la secta o religión que lo haya iniciado, y que tienen la sorprendente característica de ocurrir solamente en la conciencia del adepto.
pues se trata de una miserable ilusión. Los inmortales de Chang Chambala jamás harán participar a nadie en sus reuniones como no sea para destruirlo. Sin embargo, no son pocos los imbéciles que creen conocer el Sancta Sanctorum de la jerarquía blanca y a su instructor planetario, el Rey del Mundo. Pero hay otra manera mejor de atravesar el umbral, que no requiere de humillaciones ni promesas y que no implica la total confusión sanguínea del Virya, como en el caso de la iniciación sinárquica. Es la que consiste en plantarse orgullosamente con las armas en la mano ante los guardianes del umbral y destruirlos. Se dirá entonces, ¿pero dónde está el umbral? ¿No se trata de un símbolo iniciático? No lo es. La estrategia sinárquica se basa en confundir, esto es, tornar oscuro lo que debería ser claro. Y una táctica muy utilizada es dar un sentido irreal, simbólico, a aquello que se desea ocultar, y por otra parte exaltar como real y concreto que se desea revelar. Así, una realidad como la existencia de las puertas inducidas o dimensionales es considerada por las gentes sensatas como una fantasía. Y por ejemplo, utopías como el comunismo, el socialismo, la ONU o el gobierno mundial son tenidas fanáticamente como posibilidades reales. El umbral, o sea, la entrada hacia el plano en que moran los demonios inmortales, puede ser fijado y abierto si se posee una técnica apropiada. La sabiduría hiperbórea enseña a abrir puertas inducidas para su uso en tácticas ofensivas de 7 maneras diferentes. Una es utilizando la tecnología lítica, otra es mandálica, una tercera aprovecha las energías telúricas, una cuarta es fonética, etc. Pero todas se basan en la distorsión del espacio y en la interacción de planos. Abierta la puerta por cualquier sistema, debe procederse con energía y decisión a causar el mayor número posible de bajas al enemigo. Puede producir sorpresa esta posibilidad, pero lo cierto es que los demonios inmortales de Chang Chambala pueden morir. Estos inmortales, maestros de sabiduría, gurúes, druidas, sabios de Sion, Men in Black, etc., están irremediablemente ligados al demiurgo. Son inmortales mientras dure la creación material, es decir, en tanto el demiurgo mantenga su voluntad puesta en la manifestación. Su existencia es la suerte del pasú, una pura ilusión. Por eso, Gurdjieff, en su ashram de Fontainebleau, en Francia, respondía a los pasú que preguntaban si con su método podía obtenerse la inmortalidad, que garantizaba esta dentro de los límites del sistema solar. Respuesta absolutamente correcta, pero que era mal interpretada por los pasú como una burla del SIDA ruso. Más adelante intentaremos dar una idea más completa sobre este plano blanco de Chang Chambala. Por ahora debemos tener presente que junto con los demonios inmortales coexisten en una mayor jerarquía los 200 hiperbóreos venidos de Venus que causaron la mutación colectiva de la Tierra y encadenaron a los espíritus divinos en los animales hombre o pasú que había creado el demiurgo. Los 200 hiperbóreos son los Shidas de la faz tenebrosa de la Atlántida y los señores de la llama de Lemuria. Ellos son verdaderamente inmortales, pero como han tomado cuerpo físico a fin de copular con la raza humana, cumpliendo sus absurdos papeles de Manú, pueden ser desencarnados violentamente, acción que aparte de trastornar sus planes, tiene la virtud de destruir la matriz genética de las presuntas razas raíces. Se puede entonces matar a los inmortales, que solo lo son si no se ejerce violencia contra ellos, pues habitan un pliegue del espacio en el
que el tiempo transcurre de un modo diferente, de tal suerte que sus cuerpos se mantienen fisiológicamente estables en una edad determinada. Con esta terrible afirmación completamos el paréntesis doctrinario que abrimos más atrás. Estamos en virtud de lo expuesto en condiciones de interpretar la hazaña del Shida hiperbóreo de Nimrod. Por ejemplo, podremos ahora calificar a los casitas con gran potencia racial por haber llevado, de acuerdo a nuestra definición anterior, el teatro de operaciones a la guarida de los demonios inmortales. Prosigamos entonces con el relato.